Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. A esta hora de la mañana damos comienzo a la entrevista estelar de hoy jueves 29 de abril, un día antes de toda la ceremonia que se va a realizar mañana viernes con motivo de la beatificación de José Gregorio Hernández. Y nadie mejor que el sacerdote jesuita, párroco de La Vega, exdirector de la revista Psique, amigo de esta casa, talento de radiocomunidad.com, Alfredo Infante, para hablarnos de cuál es la significación de lo que va a ocurrir mañana en Venezuela. Alfredo, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Elías. Muchísimas gracias por esta invitación, tiempo tan oportuno y tan importante para nuestro país como es la antesala a la beatificación de José Gregorio Hernández. Alfredo, alguien que no esté involucrado en los rituales, en las tradiciones de la Iglesia Católica, vamos a hablar del común de los venezolanos. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? ¿Cuál es la descripción práctica, concreta de los acontecimientos de mañana viernes? Bueno, mañana se celebra litúrgicamente la beatificación de José Gregorio Hernández. Cuando José Gregorio muere, el pueblo que presencia ese momento multitudinario, se paraliza la ciudad de Caracas y todo el país también, y hay un grito que es: José Gregorio es nuestro. Desde entonces el pueblo venezolano comienza esa devoción y ese reconocimiento y le da el título del médico de los pobres. La Iglesia, en primer lugar, lo reconoce como siervo, es el primer paso. Después, el Papa Juan Pablo II lo reconoce como el venerable, y ahora el Papa Francisco lo reconoce como beato, y el siguiente paso será la santidad completa. Entonces, mañana ¿qué significa, Alfredo, qué significa celebrar litúrgicamente? Vamos a hacer una traducción a términos coloquiales. Perfecto. Bueno, el proceso de beatificación tiene varios pasos. Si recordarán, en junio del año pasado, el Papa Francisco decretó la beatificación. Con ese anuncio, el Papa Francisco reconocía ese clamor del pueblo venezolano de la santidad de José Gregorio Hernández. Y no basta un papel o una declaración o un reconocimiento de carácter jurídico por parte de la Iglesia, sino que eso amerita una gran celebración. Y en la Iglesia Católica, el modo de celebrar es la Eucaristía, ¿verdad? Y entonces mañana va a haber lo que el pueblo común y corriente llama una misa, ¿verdad? Una misa muy importante cuya liturgia, la liturgia es como la ceremonia que se hace, es una ceremonia especial donde el nuncio apostólico, que va a presidir junto con el cardenal Baltasar Porra y junto con el cardenal Urosa y los obispos, ellos presidirán, y entonces hay todos unos pasos muy propios, adecuados para celebrar este momento con todo el país. Entonces ellos, como representantes de la Iglesia Universal, celebran esa Eucaristía, y dentro de esa Eucaristía o misa, como decimos popularmente, hay todos unos pasos, ¿verdad?, donde se va exaltando a los altares la persona de
José Gregorio Hernández como un insigne testigo de la fe. Un beato es un insigne testigo de la fe, un modelo de fe, de creyente. Y en ese sentido, todos los cristianos encontramos allí como un modelo a seguir para también nosotros llevar a plenitud nuestro compromiso cristiano. Alfredo, la siembra de la imagen, de la trayectoria, del recuerdo de José Gregorio Hernández en el imaginario popular, en nuestras tradiciones, también hizo que algunas creencias espirituales incorporaran su imagen y se le invocara en otro tipo de rituales ajenos a la Iglesia Católica. Eso, bueno, es simplemente el resultado del fervor popular, es una manera de reconocer lo que fue su aporte, lo que fue su legado. Y tengo la impresión, Alfredo, de que eso hizo como que más lento el proceso en el que la Iglesia Católica le diera toda la vitalidad necesaria para este momento que estamos viviendo. Es una opinión lejana, distante, pero la quería validar contigo. Mira, el hecho de que José Gregorio Hernández esté presente no solo oficialmente en la Iglesia Católica, sino en muchas manifestaciones religiosas más allá de la Iglesia Católica, es un signo del arraigo en la fe y en las creencias del pueblo venezolano. Lo que sí estoy yo seguro es que independientemente cuál sea la religión que venere a José Gregorio Hernández, lo tiene que hacer para bien, porque si algo significó José Gregorio Hernández fue sanación, práctica del bien, práctica de la bondad, y en ese sentido creo que al estar presente en otras religiones distintas a la católica, pues es un signo de que a través de José Gregorio Hernández podemos encontrarnos también todas las religiones aquí en Venezuela. O sea que es un punto de encuentro, un punto ecuménico, y que todas las religiones que veneren a José Gregorio Hernández pues están llamadas a construir el bien, a hacer la práctica del bien. Ahora, lo que tú dices es cierto. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tardó tanto? Bueno, en realidad hay dos razones para mí por las que se tardó este proceso. La primera es que para que la Iglesia valide el clamor popular por la santificación, tiene que acontecer un milagro que la comunidad científica, al analizarlo, dé cuenta y diga: aquí hay un hecho inexplicable por la ciencia. O sea, metiéndole la lupa científica, aquí hay un salto inexplicable. José Gregorio Hernández ha hecho muchos milagros a lo largo de esta historia, y eso a mí me consta. Pero, ¿qué pasa? Muchos de esos milagros no han sido a las personas que recibieron ese milagro, no tenían conocimiento y no hicieron los expedientes que se necesitan para servirle la mesa a la comunidad científica y que lo pueda analizar. Entonces, esto es lo que ha pasado con muchos milagros. Entonces, eso retardó el proceso, porque al ser José Gregorio Hernández el médico de los pobres expresan su agradecimiento a José Gregorio Hernández por el favor recibido, por el milagro recibido, pero no tienen ni los recursos, ni tenían tampoco el conocimiento interno de los procesos de la Iglesia para hacer un expediente bien montado de modo que sirviera para que los científicos pudieran estudiarlo y dar razón de que allí había un salto importante
que la ciencia no logra explicar, como ocurrió con el reciente milagro, que ya ese sí fue el mismo médico al presenciar, un médico que no era devoto de José Gregorio Hernández y que ahora por supuesto sí lo es, al acompañar el caso de Yasuri, se da cuenta de que allí ha sucedido algo que él como médico no puede dar cuenta. Dice, aquí ha pasado algo, un milagro. Entonces llama a la familia y la familia le dice, sí, nosotros nos encomendamos a José Gregorio Hernández. Y entonces este médico se pone en contacto con la comisión de beatificación y se inicia entonces la fundamentación científica. Entonces, para mí ese es un hecho importante de por qué se tarda el proceso. El otro hecho que tú mencionas bien, es decir, al tardarse el proceso y hacer una figura muy arraigada en el inconsciente colectivo, en el imaginario religioso venezolano y con múltiples expresiones, la parte ya más canonista de la iglesia, más ortodoxa, que cuida que haya una recta devoción, pues descubre que es una figura que está en muchos otros altares y que puede haber el riesgo de una distorsión de la devoción. Sin embargo, como te decía anteriormente, la figura de José Gregorio Hernández, independientemente de la religión que lo tenga como modelo, siempre va a ser una figura que va a llamar al bien, porque se identificó con el bien, con la bondad, con la solidaridad, con el compromiso por el país, con el compromiso por los más necesitados. Ahora, Alfredo, ¿en qué situación queda la figura de José Gregorio Hernández a partir de mañana y cuál es el siguiente paso desde el punto de vista de toda la estructura, de todos los procedimientos que tiene previsto la Iglesia Católica? Vamos en esta especie de guía para no católicos que estamos haciendo de tu mano hoy. Ocurre la beatificación, ya nos explicaste muy bien este grado, su significación, pero ¿qué queda de allí en adelante? Bueno, mira, Elías, ahorita antes de entrar yo a escena aquí en tu programa, estabas conversando sobre béisbol y yo soy un apasionado del béisbol y de las Águilas del Zulia. Por cierto, Alfredo, tuvimos un programa especial el lunes pasado dedicado al libro que hizo Vanesco sobre las Águilas de Zulia y conocimos cosas fantásticas, estupendas. Te lo recomiendo, ¿viste? Oye, me hubieses invitado, vale. Claro. Cuéntanos, Alfredo. Mira, como en el béisbol, es decir, José Gregorio Hernández está ahorita, como decía mi amigo Ricardo Ríos, está en tercera base. Le falta el toquecito para llegar a home. Entonces, ese toquecito para llegar a home es que a partir de mañana, cuando se sucede la celebración de la beatificación, ocurra un nuevo milagro que esté bien fundamentado, que quien reciba ese favor o ese milagro lo fundamente bien desde el punto de vista médico-científico para que la comisión de postulación continúe su trabajo y con ese milagro pronto nuestro beato sea santo. ¿Qué significa ser santo? La tercera base es beato. Alfredo, ese grado, ese hito en la escala de la Iglesia Católica, ¿qué significa que José Gregorio Hernández sea declarado santo? Bueno, mire, eso es algo así como el premio Nobel que da la Iglesia, ¿no? Ajá. O por decirte, como decía en estos días alguien también, como una medalla de oro olímpica con el mejor récord que puedas tener, ¿no? O sea, es decir, es el máximo reconocimiento que la Iglesia Católica da y eso significa que es una persona que la Iglesia reconoce que vivió su fe en Jesucristo plenamente, o sea, que llevó
en su vida, encarnó en su vida lo que asumió el día de su bautismo a plenitud. Y tal fue así que Jesucristo tocó de tal manera su vida que la transfiguró, la configuró, y entonces ahora es modelo a seguir para nosotros. Alfredo, ¿qué vigencia tiene esa historia personal, la narrativa de lo que fue la vida de José Gregorio Hernández hoy? ¿De qué manera inspira a los fieles de tu parroquia? No digo a ti, que eres un hombre, bueno, tremendamente comprometido con la Iglesia Católica, como lo son pues los sacerdotes en general, o los laicos que están muy insertos en la cotidianidad institucional, pero para una persona común y corriente, ¿qué es José Gregorio hoy en la Venezuela, Alfredo, del año 2021? Mira, tu pregunta yo la podría contestar de dos maneras, ¿no? La primera, que yo diría que José Gregorio, o sea, conocer la vida y obra de José Gregorio Hernández en el contexto de hoy, implica para nosotros todos los venezolanos, no solamente los católicos, sino para todos los venezolanos, tomarnos en serio el país, porque José Gregorio vivió en un contexto en el que el país estaba totalmente tomado por las guerras del siglo XIX. Nació unos años después, recién concluida la Guerra Federal, Venezuela estaba prácticamente destruida, con la iglesia exiliada, y en medio de esa situación de adversidad, José Gregorio Hernández cultivó la fe y su compromiso por los más necesitados y por el país. Se formó, entonces, un mensaje también tremendo para los jóvenes, la necesidad de formarnos bien. Hoy que la educación está destruida, pues en el tiempo de José Gregorio Hernández la educación también estaba, gran parte del país era analfabeto y la gente se formaba en las familias y los que podían pues hacían todo lo posible, pero se formaban. Fue el caso de José Gregorio Hernández, que desde niño asumió su educación personal con valor, con decisión. Después le toca estudiar medicina, se forma bien y es el que, junto con Rasetti, Dominici y otros tantos médicos importantes, fundadores de la Academia de la Medicina, fundan la medicina moderna en Venezuela, la medicina científica. En tiempos de la pandemia son los que coordinan las políticas públicas en aquel momento, que si bien el gobierno, para entonces la dictadura de Gómez, no hizo nada, por lo menos toleró que la Academia de Medicina, la UCB y la Iglesia asumieran y formaran la comisión para echar adelante la respuesta de la salud pública ante la pandemia de ese momento. También José Gregorio Hernández fue un tremendo académico de la UCB que se encargó de formar médicos pensando en erradicar las enfermedades del país. Y así fue en Venezuela en el siglo XX, toda esa generación de médicos que bebieron de esos fundadores de la medicina, como fue Rasetti, José Gregorio, Dominici, Vicente Lecuna Torres, todo este grupo de académicos que animaron y proyectaron la salud pública en Venezuela, fueron muy importantes para erradicar las enfermedades que lamentablemente hoy vuelven. Entonces, José Gregorio Hernández, para todos los venezolanos, es un punto de encuentro para pensar y reconstruir el país. Y desde el punto de vista de la devoción, desde el punto de vista ya más desde la fe, pues es un modelo para nosotros los cristianos para relacionar fe y vida. O sea, José Gregorio Hernández se tomó en serio la fe y se tomó en serio la vida y se tomó en serio la historia. Hermosa. Todo desde la fe. O sea, muchas veces los creyentes divorcian la fe de la vida o la fe de la historia. Y el caso de José Gregorio Hernández es un claro ejemplo de que la fe
tiene que estar vinculada a la vida y respondiendo a los grandes desafíos existenciales de la vida y también a los grandes desafíos de la historia. Así como en su tiempo estaba el país destruido, hoy también nos encontramos con un país destruido. Entonces su figura creo que es un llamado para reconstruir al país, para salir de nuestras cenizas y construir una Venezuela digna para todos. Agradecido, Alfredo, por ese cierre magistral en esta conversación, esta suerte de guía para comprender los acontecimientos de mañana. Tenemos a gente muy interesante en los próximos días, Alfredo. Mañana vamos a hablar con un venezolano admirable, Francisco Morocho González, que va a estar en Caracas. Es uno de los biógrafos fundamentales de José Gregorio Hernández, trujillano, y uno de los promotores de la fe y del culto a José Gregorio. Y el lunes tendremos un trabajo especial, una exclusiva aquí en radiocomunidad.com del sociólogo venezolano Roberto Briceño León. Una manera particular desde tu casa, desde tu emisora radiocomunidad.com, de hacernos parte de estos eventos. Alfredo, un abrazo y un saludo muy especial a los vecinos de La Vega, por favor. Bueno, y aprovechar que tenemos por aquí casi 3 meses sin agua y que el agua se está convirtiendo en un negocio con esto de las cisternas. Sí, oye. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Era el sacerdote jesuita Alfredo Infante que nos regaló estos minutos.